Pues Ahora puedo compartir la pantalla o... no la tienes ya la presentación, solo tienes que pasarla. A la izquierda tienes una pestaña lateral, vertical, y de ahí la puedes pasar. vale. Sí, sí, ya lo... ¿Vale? donde pone la flechita, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Veo que os estáis conectando. Para los que no me conozcáis, yo soy Minerva Abad, directora del Máster de Dermocosmética y Formulación de AMIR. Y bueno, hoy hemos preparado un webinar muy especial. Nos acompaña Marta Rebato y vamos a hablar de cómo establecer la fecha de caducidad, eso que tanto nos preocupa en los productos cosméticos. Yo, en primer lugar, voy a presentarla. Como os he dicho, ella es Marta, es licenciada en farmacia, después se especializó en industria cosmética, realizando un máster de dermofarmacia y cosmética. Actualmente es la responsable del departamento de cosméticos en Laboratorio Dr. Goy Análisis. Trabaja en diferentes áreas de control de calidad y también es la directora de innovación. Entonces, podéis deducir que sabe muchísimo de este tema. Y bueno, yo simplemente ahora, Marta, te doy paso para que hagas la presentación. Después podéis hacer preguntas, ¿vale? Para que Marta nos las pueda responder. Y al final de su presentación daré dos pinceladas sobre nuestro máster, ¿vale? Qué características tiene y para que quien le pueda interesar. Así es que Marta, adelante, cuando quieras. Vale, pues bueno, buenas tardes y muchas gracias Minerva por la presentación. Y bueno, pues como comentaba, sí, vamos a hablar de la fecha de caducidad en cosméticos, del estudio de estabilidad, que es muy importante e imprescindible para comercializar el producto, ponerlo en el mercado y bueno, pues ver un poco las partes más importantes, porque es un tema muy amplio. Entonces, bueno, para una presentación es un poco complejo, he intentado sintetizarlo un poco. En primer lugar, vamos a hacer, bueno, a ver la definición per se de lo que es el estudio de estabilidad y ver el marco legislativo. También cuándo aplica hacer este ensayo y los factores que le afectan a la estabilidad. Luego, en tercer punto, es el diseño del protocolo, que yo creo que es un poco el más extenso. Y por último, vamos a ver la interpretación de resultados. Luego, como comentaba Minerva, pues al final podemos hacer una ronda de preguntas, ¿vale? Bueno, pues la definición y marco legislativo, ¿qué es el estudio de estabilidad? Pues tienen como objetivo evaluar la capacidad de un producto para mantener las propiedades físicas, químicas y microbiológicas deseadas, así como la funcionalidad y las propiedades sensoriales cuando el consumidor las almacena en las condiciones adecuadas. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué es la estabilidad? Pues el tiempo que dura el producto o que mantiene esas propiedades físicas, químicas y microbiológicas que comentaba aquí, es el tiempo que esas propiedades se mantienen y por lo tanto el producto se puede considerar como estable. A nivel de marco legislativo, el reglamento 1223 de 2009, en su anexo 1, nos dice que el informe de seguridad que todo producto cosmético tiene que tener para salir al mercado debe contener como mínimo los siguientes puntos. Y en el punto número 2, de características físico-químicas y estabilidad, nos dice que la estabilidad del producto cosmético tiene que tener este dossier la estabilidad del producto cosmético en las condiciones de almacenamiento previsibles, ¿no? Entonces, en este punto habría que añadir aquí este informe del estudio de estabilidad. A nivel también de legislación en la que nos apoyamos para hacer el desarrollo de este diseño de protocolo, pues bueno, tenemos varias guías internacionales en las que basarnos, como por ejemplo la ICH, que sí que está muy utilizada en productos farma y también en medical devices, pero también se puede utilizar para cosméticos. Luego también tendríamos la monografía del IFSCC y también Colipa, ¿no? Serían, digamos, las tres más principales de las que nos podemos apoyar. Y sí que en 2018 se publicó una ISO que es la 18811, que bueno, el estudio de estabilidad
no tiene como tal una norma ISO, digamos, a punto por punto en el que no la tengamos que seguir, sino que es un popurrí de estas normas y al final sí que se hizo esta ISO 18811, que un poco, a mi parecer, es como el resumen y aglomeración de las otras tres y otra bibliografía que aquí no he añadido, pero sí que hay algunos puntos que no habla esta ISO, que es un poco a libre interpretación, con lo cual hay que seguir apoyándonos en diferentes bibliografías. Por ejemplo, en el punto número 1 de esta ISO nos dice que este documento no tiene como objeto especificar las condiciones, parámetros o criterios del ensayo de estabilidad y que se considera una amplia gama de cosméticos, de condiciones y de almacenamiento, por lo tanto, no es posible definir una simple forma o un simple protocolo para hacer este estudio de estabilidad. Por lo tanto, queda en manos del fabricante especificar y justificar el protocolo que ha utilizado, las especificaciones y las condiciones que ha utilizado. Entonces, bueno, al final todos los productos son diferentes, no ya solo por la composición, sino también por la matriz. No es lo mismo un gel, un aceite que una crema, con lo cual aquí dice pues que es el fabricante el que tiene que justificar el por qué ha elegido ese protocolo y por qué le va bien al producto que estamos ensayando. Entonces, bueno, pues hay que apoyarse en otra bibliografía. Entonces, ¿cuándo aplica y qué factores afectan a la estabilidad? Pues aplica, por ejemplo, cuando tenemos un nuevo producto, una nueva fórmula y queremos saber la fecha de caducidad del producto. También aplicaría hacer este ensayo cuando se cambia alguna materia prima o también se cambia el proveedor, porque estos cambios pueden afectar a la estabilidad del producto y hay veces bueno, que pueden suponer estos cambios que al principio nos pueden parecer mínimos, sí que en el producto final se puede ver reflejado en la estabilidad. También sirven para establecer especificaciones, es decir, la fórmula es nueva y todavía no tenemos especificaciones del producto. Entonces, como vamos a ver cómo se comporta en el tiempo este producto, pues podremos establecer rangos de ciertos parámetros, pues, por ejemplo, un rango de densidad, de viscosidad o de pH, y así hacer las especificaciones también del producto. También cuando hay un cambio de método de fabricación y también cuando queremos aumentar la vida útil del producto. Factores que afectan a la estabilidad, pues, o factores que afectan a la calidad del producto pueden ser el consumidor, el uso continuo. También le afecta la contaminación. También le puede afectar a la estabilidad el ambiente del baño, la humedad, ¿no? Por eso vamos a simular condiciones más agresivas de humedad. También si el envase está abierto, usado, también puede afectar el hecho de estar almacenado, en qué condiciones y la exposición solar, con lo cual aquí la exposición solar también va muy ligada al tipo de envase que utilizamos, que la exposición solar puede afectar al producto, a la fórmula, pero a lo mejor no afecta si tenemos en cuenta otro tipo de envase, que eso ya sería otro estudio, que sería el de compatibilidad. Nosotros diferenciamos entre estabilidad, que es más bien orientado a la fórmula, y luego la compatibilidad, digamos, pues la propia compatibilidad envase-producto, si ese envase es adecuado al producto. Bueno, vamos a ver el tercer punto, que es el diseño del protocolo. Quizás es el punto más amplio y sí que me gustaría dividirlo en tres puntos, que sería elegir el tipo de ensayo que vamos a realizar, elegir las condiciones de temperatura y los tiempos a los que lo vamos a realizar y elegir los parámetros. Entonces, esto es lo que comentaba, ¿no? Que es a criterio de fabricante o, por ejemplo, en nuestro caso es un laboratorio a tercero y entonces, bueno, pues sí que intentamos tener un protocolo lo más estándar posible, pero sí que hay que ajustarse siempre a cada tipo de producto. Entonces, vamos a ver el punto número 1, que es elegir el tipo de ensayo. Y digamos que hay tres tipos. Uno que podríamos llamarlo, el primero de todos, hacer un screening o un test preliminar que se realiza en la fase de desarrollo y se realiza en muestras a escala de laboratorio. Esto es más bien pues, para ver qué fórmula podría ser la definitiva o si es estable.
Luego tendríamos la estabilidad acelerada, que está basada en condiciones de estrés, es decir, se somete el producto a condiciones más agresivas de estrés y luego podríamos extrapolar a tiempo real. Y se hace en producto terminado, aunque bueno, aquí en este también se puede hacer en muestras que están en desarrollo y ver si finalmente esta muestra que está en desarrollo podría ser la final. O sea que aquí digamos que estamos en un punto intermedio del todo el proceso. Y por último, la estabilidad de tiempo real, que sí que son las condiciones estándar para confirmar los resultados que hemos hecho de la estabilidad acelerada. Y sí que sería el producto terminado en el envase terminado. Bueno, pues vamos a ir viendo de esas tres opciones que tenemos, vamos a ir viendo punto por punto en qué consiste cada uno de ellos. El primero de todos es un screening, un test preliminar, que podríamos realizarlo con este tipo de ensayo, que es la estabilidad automatizada. Esta estabilidad automatizada solo se puede realizar en emulsiones, en cremas, porque lo que estudia es si hay una inestabilidad física, solamente física, si hay una separación de fases. Entonces, por eso solo la podemos hacer en emulsiones. Es este equipo que aparece aquí a la izquierda, que es como una centrífuga que controla fuerza centrífuga y tiempo, como todas las centrífugas, pero además también controla temperatura. Entonces, funciona por transmisión de luz y al añadir temperatura podemos simular un tiempo. Pues, por ejemplo, podemos simular cómo se comportaría ese producto 3 meses a 40 grados o a 25 grados durante 30 meses. Y esto dura horas o a lo mejor un par de días. Entonces sí que no podemos saber químicamente cómo se comporta porque es un ensayo muy breve, es decir, no podemos ver si hay cambios organolépticos, si hay cambio en pH o en otro tipo de parámetro químico, pero sí que a nivel físico nos da una idea si la fórmula es estable. Y bueno, pues sí que podemos simular cómo se comportaría más o menos en X tiempo. Ahora, es una predicción y con este ensayo no queremos saber exactamente una extrapolación. Queremos ver, digamos, como un acto no acto, si la fórmula es robusta, por así decirlo. Entonces, bueno, los usos que tiene, pues se podría utilizar para comparar prototipos, es decir, estoy desarrollando una fórmula y no sé si es la definitiva, antes de meterla en un estudio de estabilidad más complejo, como vamos a ver ahora, pues quiero ver si el ingrediente X tendría que ir a una concentración de 0,5, 0,7 y 1%, por ejemplo. Entonces, la fórmula que mejor me salga, pues luego voy con esa a hacer el resto de estabilidades, la doy por definitiva porque es más estable. O comparar también estabilidades en el laboratorio o luego ya con una estabilidad en planta. Entonces, por ejemplo, en la foto que tenemos aquí a la derecha podemos ver cómo en la cubeta pues son cremas que se han separado las fases y sería después de haber hecho el ensayo cómo acaban, con lo cual de todas estas 5 podríamos decir que ninguna exacta y se tendría que seguir reformulando para pasar ya a siguientes niveles de estabilidades o incluso de otros estudios, porque como esto ya me está diciendo que la fórmula no es definitiva y tengo que seguir formulando, pues también sería bueno hacerlo primero de todo para no realizar otro tipo de ensayos microbiológicos o de compatibilidad cutánea, en fin, otro tipo de ensayos, lo cual me supone también un ahorro en coste y tiempo, porque luego esos ensayos que he ido haciendo con la fórmula no definitiva, pues no valdrían. ¿Vale? Entonces, a nivel de interpretación de resultados, pues aquí tendríamos en la parte superior una muestra que está bien, digamos que se llenan las cubetas a esa altura de producto, de crema, y la gráfica que aparece es como si la imagen la giráramos hacia la izquierda, como si la cubeta que está de pie la tumbáramos. Entonces, como el equipo trabaja por transmisión de luz, pues toda esta parte está ocupada por crema, por lo tanto se genera esta L, es como toda la parte de la crema, y la luz choca con la crema y no se produce ninguna transmisión de luz. Pero sin embargo, si veis la parte inferior, que es un ejemplo que ha salido mal, ¿no? Pues vemos que hay separación de fases, tanto por flotación
como también un poco por sedimentación, aunque en la foto no se ve mucho, pero si nos acercamos bien hay como un ligero halo superficial amarillo de aceite. Y entonces esta foto, si la cubeta la giramos hacia la tumbamos hacia la izquierda, pues toda esta parte de la parte inferior, que es transparente, sería la que nos sale a la derecha con una transmisión de luz, donde está en la parte ocupada por los reflejos rojos y verdes, ¿no? Lo que nos está diciendo tanto el equipo como de forma visual, que la fórmula es inestable y que hay una separación, además muy significativa. Luego, para otro tipo de muestras que no sean emulsiones, porque el Lumisacer solo serviría para cremas, pues tendríamos también, podríamos hacerlo por ciclos de temperatura, es decir, hacer 24, normalmente son cambios agresivos de estrés, donde ponemos las muestras 24 horas en calor y 24 en frío, ¿no? Y vamos rotando cada día durante 2, 4 semanas. Estos estudios también suelen ser cortos. Entonces, las temperaturas elevadas más habituales suelen ser estas que pongo aquí a la izquierda, donde van desde 37 grados a 50, y las temperaturas bajas pues pueden ser o bien en refrigeración o en congelador. Entonces, cada día se hacen unos parámetros inicialmente y los mismos se hacen final, o también si queremos podemos añadir tiempos intermedios y vemos cómo se comporta. Al igual, este tipo de estudios no es para saber una fecha de caducidad exacta, saber un tiempo, sino que nos sirve para ver si la fórmula, bueno, pues es robusta. Luego tendríamos el tipo número 2, que sería la estabilidad acelerada, que yo creo que es la más habitual en el sector cosmético, que se realiza durante las etapas de desarrollo del producto. La duración es entre 3 y 6 meses, lo pongo así porque suelen ser los protocolos más habituales, o bien que sea de 3 o bien de 6, eso ya lo fija cada fabricante, y suelen realizarse en condiciones de conservación más agresivas que las ambientales, pero no tanto como los de estrés preliminar, es decir, aquí también aumentamos temperatura o también en refrigeración, pero no es tan estresante como la que acabamos de ver. Y se realiza para hacer una primera predicción de la vida útil. Digo predicción porque al final estos son, bueno, aceleraciones de reacciones que pueden ser que los fenómenos que observemos se produzcan o puede ser que no. Entonces es una predicción estimada del tiempo que el producto podría ser estable. Y luego tendríamos el último tipo de ensayo, que es la estabilidad a tiempo real, que sí que se realiza en la fórmula, en el envase final, en el que se va a comercializar, y sirve para confirmar la vida útil del producto y las condiciones en las que se tiene que almacenar, es decir, para confirmar los otros resultados que hemos hecho anteriormente, de los otros tipos de estabilidades. Y se realiza a 25 grados con nuestra humedad relativa de 65%. Entonces, ya hemos visto los 3 tipos de ensayos que a priori se podrían realizar, y entonces, pues, ¿qué tipo de ensayo escojo? Que puede resultar a lo mejor un poco lioso al tener todo. Pues a ver, esto depende del criterio de cada empresa. Lo mejor, lo más seguro, pues hacer a lo mejor todos, es decir, hacer un previo, un preliminar, estar seguro de que la fórmula puede ser robusta y que podría ser interesante llevarla a una estabilidad acelerada de 3 meses o de 6, y luego, por supuesto, confirmar esos resultados que al final tanto el tipo 1 como el 2 han sido predictivos, confirmarlo con la real. Pero eso ya depende un poco porque también con tantos ensayos es verdad que el incremento económico pues también puede ser significativo, con lo cual eso ya depende del criterio de cada empresa. Y también pues sobre todo yo creo que el más habitual es el tipo 2, pero al tener tanta innovación en cosmética, no es como los medicamentos que se tiene que hacer sí o sí la estabilidad real, sino que hay que salir al mercado, y entonces una estabilidad de 3 meses o 6 puede ser la más habitual, y ya con el tiempo ir comprobando la estabilidad real, pero tendría que hacerse también la real para confirmar. Bueno, pues ya hemos visto el punto número 1.
Luego, ahora vamos a ver el punto número 2, que es elegir las condiciones de temperatura y los tiempos a los que vamos a ensayar. Entonces, bueno, pues esta tabla que indico aquí es de la ICH, son unas temperaturas indicadas por la norma ICH que comentaba antes, que no es de obligado cumplimiento en cosmética, pero sí que nos puede servir de referencia. Entonces, para la acelerada, estiman que una condición ideal podría ser 40 grados con una humedad relativa del 75%, y que para la de larga duración, la de tiempo real, podría ser 25 a 60 de humedad relativa o bien 30. Eso ya depende, pero las más habituales son esas, acelerada a 40 y tiempo real a 25. Entonces, las muestras son incubadas durante X tiempo en unas cámaras como las que aparecen aquí en la foto de la derecha, que son cámaras climáticas, que cada una de estas cámaras está a una temperatura y humedad relativa asignada, además dentro de una habitación, donde aparece aquí, una habitación que también está controlada día y noche la temperatura en esta sala, porque, bueno, pues para evitar cambios entre los cambios de invierno, verano, para que también las cámaras climáticas sean estables a nivel temperatura. Y estas cámaras, pues bueno, se controlan porque como al final la temperatura y la humedad relativa también son variables que afectan al ensayo, pues estas cámaras están cualificadas y calibradas de forma que bueno, pues se registran las temperaturas diariamente en todo momento, por si hubiera algún tipo de caída. Tienen alarmas de aviso y bueno, pues están totalmente controladas para que no haya ninguna incidencia, porque si no, pues el estudio quedaría invalidado. Luego tenemos también los tiempos y temperaturas. Bueno, la temperatura, que es más fácil, como comentábamos antes, aparece aquí a la derecha, es 25 la real, y luego la acelerada, pues a nivel bueno, de un poco de, digamos, 40 grados como representación de calor y 5 como frío, son yo creo las más habituales. Y para fijar los tiempos en los que vamos a ensayar ciertos parámetros, pues eso también tendríamos que definirlo. Entonces, en la estabilidad preliminar, es decir, en el primer tipo de ensayo de screening que hemos visto, que se hacía por ciclo, cada 24 horas íbamos turnando, pues podríamos definir de, por ejemplo, hacerlo que durase 7 días o que durase 14 y hacer unos tiempos de parámetros a pues, 0, 3, 7, por ejemplo, o solamente inicio y final. Y ya si dura más, como 14 días, pues sí que hacer un tiempo intermedio, inicio y final, que sería 0 y 14, y también 7 días. O sea, aquí la combinación es infinita de días. Ya depende un poco de la empresa de qué tiempos quiere manejar, ¿no? En la estabilidad acelerada, pues como comentaba, los protocolos más habituales suelen durar 3 meses o 6, y aquí sí que podríamos hacer 0, 1, 2 y 3, y en 6 meses podríamos hacer, por proponer, 0, 2, 4 y 6, pero también podría ser 0, 3 y 6, o incluso todos los meses. Y la estabilidad real igual, aquí sí que la estabilidad real nos dice que el primer año, los primeros 12 meses se tienen que controlar cada 3 meses, es decir, 0, 3, 6, 9 y 12. El segundo año sería cada 6 meses y a partir de ahí ya controlaríamos una vez al año los parámetros. Entonces, bueno, pues sería definir qué tipo de estudio voy a hacer, si preliminar, acelerada o real o todo, y definir en el protocolo que siempre voy a hacer los mismos tiempos. O sea, eso sería esencial, indistintamente del producto que sea, como empresa, fijar que siempre hago los mismos tiempos de control de parámetros. ¿Vale? Y luego, por último, vamos a elegir los parámetros que vamos a estudiar en el producto. Entonces, los factores que tenemos en cuenta que alteran la fórmula cosmética, pues se puede alterar químicamente, también puede sufrir alteraciones físicas y alteraciones microbiológicas. Entonces, los parámetros más habituales, si es una alteración física, será la separación de fase,
que podemos realizar una centrífuga normal y estudiar tanto macro como micro el fenómeno que se produce. A nivel de alteraciones químicas, pues podemos estudiar organolépticos, pH, viscosidad, densidad, índice de peróxidos, acidez. También podríamos determinar los filtros solares, si es una crema solar, vitaminas o conservantes, ver que la concentración de conservantes se mantiene durante todo el estudio. Estos parámetros dependen, cuáles se van a hacer, van a depender de la matriz o del tipo de producto, es decir, no son los mismos que vamos a controlar para una crema que para un aceite que, por ejemplo, tiene más importancia hacer el índice de acidez o de peróxido. Sin embargo, una crema pues sería más organolépticos, pH, una viscosidad, una densidad. Eso habrá que definirse en función del tipo de producto. Y por último también las alteraciones microbiológicas, que sería pues hacer una micro básica de control de aerobios y 4 patógenos, y también se puede realizar el challenge test, que a lo mejor sería interesante hacer el challenge test a inicio y final para ver cómo se ha comportado el conservante, si sigue eficaz después de todo el estudio. Ya depende también fijar qué tipo de parámetros quiero controlar en función de la fórmula, cuáles pueden ser interesantes. Y también si los controlo en todos los tiempos o a lo mejor inicio y final solamente, como comentaba con el challenge test, porque también encarece bastante el estudio hacer ciertos parámetros como el challenge test o, por ejemplo, unas cromatografías, encarece bastante hacerlo en tantos tiempos. ¿Vale? Entonces sí que me gustaría pararme, por ejemplo, en las alteraciones microbiológicas, porque es importante conocer la calidad microbiológica de la que partimos con el producto que hemos fabricado. Es decir, lo ideal es siempre partir de un crecimiento cero, ¿no? O sea, no tener crecimiento sería lo ideal. Pero, ¿qué pasa? Porque lo comento porque nos lo estamos encontrando últimamente mucho debido a los productos de cosmética natural. Pues, bueno, ¿qué pasa cuando partimos en un estudio de estabilidad que sí tiene crecimiento? Porque, bueno, como sabéis, los productos se pueden liberar al mercado con un crecimiento inferior a 1000 unidades formadoras de colonia, si es un cosmético general, o 100 si es un cosmético de uso para bebés o en contacto con mucosas. Entonces, si por ejemplo nos imagináramos que nuestro cosmético es general y que podría tener un límite de 1000, pero tenemos un crecimiento de 200 colonias, por ejemplo. Entonces, claro, lo podemos liberar el lote y en teoría no podemos mejorar ese crecimiento porque sabemos que es fruto de una materia prima que nos está dando ese crecimiento, porque también en la micro de la materia prima lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues en estos casos, cuando partimos de un crecimiento, puede ser que al mes aumente este crecimiento o al mes se mantenga, pero ya al final, a los 3 meses, supere las 1000 unidades formadoras de colonia. Entonces ya ese lote no se podría comercializar. Con lo cual, estamos asumiendo un riesgo cuando hacemos un estudio de estabilidad, partimos de una muestra que tiene cierta contaminación, estamos asumiendo un riesgo tanto en tiempo y en coste de hacer un estudio que no valga, porque al final nos podemos pasar de los límites con este crecimiento. Entonces, bueno, pues si no hay forma de mejorar en este aspecto el crecimiento que tenemos, pues sería digamos, controlarlo muy de cerca para ver bueno, si en el primer mes, por ejemplo, hemos partido de 200, si en el primer mes tenemos 300 colonias o 250, bueno, pues vemos que el crecimiento ha sucedido, pero no mucho, digamos que lo tenemos controlado. Que luego a los 2 meses ya nos subimos a 600 colonias, pues eso es un indicativo de que este crecimiento es exponencial y que seguramente no lleguemos a los 3 meses o los 6 que dura el estudio y nos pasemos. Entonces, bueno, pues hay que controlarlo porque, como comento, puede ser que a los 3 meses tengamos que cancelar el estudio y no hayamos avanzado nada. Entonces, supone también un coste, ¿vale? Es importante siempre partir de crecimiento cero en los estudios de estabilidad, porque estamos en unas condiciones de 40 grados
con 75% de humedad relativa, en las cuales los microorganismos muchas veces se sienten cómodos para seguir creciendo y proliferando. Bueno, pues continuamos y esto sería, por ejemplo, ya hemos hecho una elección de tipo de estudio que podría ser una acelerada a 3 meses, ¿no? Como pongo aquí de tiempo 0, 1 mes, 2 meses y 3 meses. Y, por ejemplo, hemos cogido de temperatura para representar 40 grados con 75% de humedad relativa y 5. Entonces, bueno, pues vamos a hacer los parámetros que hayamos definido, los vamos a hacer en todos estos tiempos. Y, por ejemplo, si cogiéramos una crema, pues los parámetros a realizar serían microorganolépticos, pH, densidad, viscosidad, centrífuga, entre otros. Y sí que me gusta hacer esta mención para ver la cantidad de muestra que hace falta para realizar este estudio, porque como comentaba, muchas veces se fabrica precisamente solo para hacer la estabilidad y hay veces que nos podemos quedar cortos en la cantidad que fabricamos y tiene que ser todo del mismo lote. El estudio que se haga siempre tiene que ser del mismo lote, con lo cual, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para una micro necesitamos unos 20 gramos, para el pH también, la viscosidad necesitamos más, como unos 60. Si sumamos al final lo que unitariamente de cantidad de muestra vamos a necesitar para hacer todos estos parámetros, estaríamos hablando aproximadamente de una cantidad de 100 mililitros o gramos por cada tiempo. Entonces, meteríamos a incubar, al iniciar el estudio, meteríamos estas muestras a incubar en su correspondiente cámara climática, en 5 y en 40, y a tiempo cero, pues hacemos estos parámetros, ¿no? De microorganolépticos, los que señalo aquí arriba, pues los haríamos a tiempo cero. Y luego llegaría un mes y sacamos esta muestra de la estufa a 5 grados y otra muestra de 40 grados. Y hacemos los mismos parámetros que hemos hecho a tiempo cero. Y luego así sucesivamente en todos los tiempos. Entonces, esta cantidad que utilizamos se gasta porque la gastamos tanto para hacer los parámetros como porque no la podemos utilizar para el siguiente tiempo dado que la muestra está manipulada. Entonces, a nivel microbiológicamente nos daría crecimiento, con lo cual es importante que la muestra que utilizamos para cada tiempo no se vuelve a utilizar, no la volvemos a meter en las cámaras climáticas. Digamos que la almacenamos pues, por si luego tenemos que confirmar algún parámetro o la seguimos teniendo en temperatura ambiente hasta que acabe el ensayo. Pero por eso la importancia de hacer cantidad suficiente para este estudio y tener en cuenta que las muestras no se manipulan de un tiempo a otro. Vale, y ahora vamos a ver la interpretación de resultados. Bueno, pues se realiza una evaluación de todos los resultados obtenidos y la tendencia durante todos los tiempos de temperatura e incubación. Es decir, lo que comentaba antes de ver también en la micro si la tendencia que tiene ese crecimiento, si partimos con crecimiento, ver la tendencia que tiene, ¿no? De aumentar o lo mismo, ¿no? Ha disminuido completamente al primer mes. Valorar si se producen cambios significativos o fuera de especificaciones durante el ensayo, lo que condiciona al final la conclusión que va a tener el producto, el tiempo de vida útil. Valoramos si esos cambios son irrelevantes o si por el contrario son significativos. Y los estudios acelerados son predictivos, lo que indica que hay una probabilidad de que esos fenómenos ocurran, pero lo ideal, como comentaba antes, es siempre confirmarlo con una estabilidad a tiempo real. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos valorando de todos los parámetros que hemos hecho, tenemos que valorarlo uno por uno, pues si nos paráramos en este que sería el pH, estos serían los resultados que yo he ido obteniendo tanto en 5 grados, que por ejemplo veríamos que en tiempo cero lo comparten, ¿no? Porque es al inicio del estudio, en temperatura ambiente pues tenemos 5,52, por ejemplo. Y luego al mes pues son 5,61, 5,59, 5,70. Vemos que la tendencia se mantiene, que no hay ningún cambio significativo, que todos más o menos andan en la misma línea. Pero, por ejemplo, en 40 grados, si vemos que al mes pues ya baja un poquito, ¿no? Ya tenemos 5,10, luego a los 2 meses 4,50, 4,20. Esto nos está indicando, comparado con los buenos resultados que estamos teniendo en 5 grados, que en esta muestra está pasando algo, está habiendo algún cambio
químico que hace que el producto no sea estable. Con lo cual, al final, tendríamos que reflejarlo en la conclusión, que a lo mejor no podría ser óptima del todo, no podríamos tener la máxima conclusión. Vale, entonces la conclusión ideal que tenemos en industria cosmética son 30 meses, ¿no? Para no poner fecha de caducidad, sino que ya aplicaría PAO. Pero no siempre se alcanza este periodo, no siempre podemos obtener los mejores resultados y por lo tanto tener más de 30 meses, ¿no? Y pongo aquí un caso como de la cosmética natural, porque bueno, nos encontramos mucho como que hay un poco de conflicto entre marketing y formulación, en el sentido de que las peticiones que tenemos es que el producto tiene que sí o sí tener PAO, que no se contempla el hecho de ponerle fecha de caducidad, pero luego, sin embargo, haciendo los parámetros, pues sí que vemos que hay cambios significativos que indican que la muestra no puede tener más de 30 meses, es decir, vemos que hay cambios de color, que los va a notar el consumidor, esos cambios. Vemos que también hay cambios en el aspecto y también se refleja en la viscosidad, en el pH. Entonces, al final, esas muestras con tantos cambios no van a poder tener la máxima conclusión de vida útil. Y en este sentido también nos encontramos con la cosmética natural, que a pesar de saber que, bueno, y que es natural, hay que entender que, bueno, a lo mejor este campo tiene que adaptarse a establecer una fecha de vida útil inferior, ¿no? Y que si al final nos hemos encontrado ya cambios que estiman que podría durar 12 meses o 18, pues bueno, o sea, es una tendencia que está en auge y es, bueno, pues totalmente, digamos, considerable, al igual que en los productos que son químicos, pero que tenemos que tener en cuenta que no siempre va de la mano el querer tener más de 30 meses con que el producto realmente lo cumpla. Y tenemos que saber que los productos naturales pues, pueden ser completamente eficaces, pero tener una duración pues, de 6 meses o de 12. Y con lo cual el consumidor lo tiene que consumir pues en menor tiempo. Entonces, ¿qué hacer si se obtiene una conclusión de vida útil baja o a lo mejor incluso poco concluyente? Porque el estudio de estabilidad no nos da, digamos, mucho, bueno, pues hay tantos cambios que no sabríamos establecer si es 12, 18 o incluso menor de 12. Con lo cual, en estos casos que va a tener una fecha de caducidad baja, sí que habría que hacerlo en temperatura ambiente, ¿no? Y sí que habría que hacer el tercer tipo que comentaba, que es la real, porque al final estos cambios se pueden producir muchas veces porque se han sometido las muestras a 40 grados y luego no aparecen estos fenómenos no aparecen a tiempo real, con lo cual es porque el calor le afecta demasiado. Y en este tipo de productos, que a lo mejor es porque llevan también ingredientes muy termolábiles, pues sí que habría que hacer la estabilidad real y bueno, ver si realmente cumplen esos 12 meses y si vemos que no, que es que sigue estable a los 12, pues entonces ya ampliaremos más fecha de caducidad, iremos haciendo otros controles a 18, a 24 meses, a ver hasta qué punto es estable, pero sería con unos resultados totalmente veraces, porque lo estamos haciendo a temperatura real. Y bueno, pues cuando aplica el PAO la fecha de caducidad, pues como comentaba, cuando tenemos una conclusión por encima de 30 meses, ya aplicaría poner PAO, que es el periodo después de apertura y que debe etiquetarse en un producto cuando después de la apertura su deterioro puede causar un daño para la salud o bueno, deja de estar estable. Entonces aquí sí que tiene en cuenta estos parámetros, que sería la formulación, que es más bien orientado a la micro o a la calidad microbiológica, también el tipo de envase que se utiliza, la duración, es decir, qué volumen tiene y con qué frecuencia se utiliza ese tipo de cosmético, la zona de aplicación y también la población objetivo a la que va destinado, ¿no? Entonces, del 1 al 4, cada fabricante o bien la empresa en la que se subcontrate tiene que establecer 1 o 2 para un riesgo estimado bajo y 3, 4 para un riesgo estimado alto, porque al final no es lo mismo que la zona de aplicación sea el pelo o el cuerpo a que sea un contorno de ojos, ¿no? Que sí que tendría más riesgo. O en la población objetivo no sería lo mismo un bebé que un adulto.
Y luego también el tipo de envase, pues ver un poco la interacción con la mano del consumidor, ¿no? Si es un tarro de boca ancha con un producto que es en tubo, que va a tener menos contacto y menos probabilidad de contaminarse. Entonces, bueno, definimos unos riesgos para el producto y la conclusión sería la multiplicación de todo ello, con lo cual si nos sale por debajo de 18, o sea, si nos sale esta multiplicación entre 1 y 8, pues le podríamos poner un PAO de 18 aproximadamente. Si es entre 8 y 48, un PAO de 6 meses, o si por el contrario ya nos sale esta multiplicación por encima de 48, sí que tendríamos que contemplar, bueno, revisar el diseño del producto y cambiar alguno de estos factores, o bien cambiar la zona de aplicación no, porque a lo mejor digamos que el producto deja de tener sentido, pero sí el tipo de envase o la microbiología, la formulación. ¿Vale? Y por último, la interpretación de resultados. Yo creo que este punto es importante tanto para las personas que van a realizar los ensayos como para aquellos que son evaluadores de seguridad y tienen que le llegan estos informes y tienen que interpretarlos, porque no siempre son de una calidad, bueno, pues depende también del país del que lleguen. No todos tienen los mismos criterios. Entonces, un informe de estabilidad como mínimo debería de tener pues una buena identificación del producto, un nombre, lote y muy importante la referencia, porque puede ser que no aparezca este tipo de identificación y luego se haya cambiado la fórmula del producto y no se haya hecho otro estudio de estabilidad, con lo cual no iría ligado el estudio de estabilidad que se está presentando con el producto que está en el mercado. La fecha y fin del estudio, el protocolo utilizado, es decir, pues los tiempos, las temperaturas a las que se han incubado, los datos experimentales y los métodos, conclusiones finales de haber valorado todos los resultados que hemos obtenido y la firma del responsable. Aquí en datos experimentales y los métodos, sí hacer mención, pues, por ejemplo, a una interpretación de por ejemplo, ¿no? Con el pH que ponía antes, que 5,52, 5,57, nosotros hemos visto informes donde en todos los tiempos el pH era 5,00. Entonces, cuando estás acostumbrado, has hecho pH, sabes que es muy difícil que siempre en todas las medidas, en todas las temperaturas y a lo largo de todos los meses, el pH sea 5,00. Entonces, en esos casos, pues a lo mejor si viene de un país extranjero, si somos evaluadores de seguridad y viene de otro país, ver a lo mejor la posibilidad de hacerlo en un laboratorio de la Unión Europea, porque, bueno, pues es sospechoso, es raro a nivel de los datos experimentales. Y, y bueno, pues eso sería un poco la presentación. No sé si tenéis alguna duda y la comentamos. Hola Marta, muchas gracias, ha sido súper interesante. Y lo dicho, si tenéis preguntas, escribirlas en el chat o en preguntas y respuestas y así yo se las voy haciendo a Marta. Yo, Marta, sí que, bueno, te preguntaría, o para que quede claro, puntualizar el tema del sistema conservante, que estamos de acuerdo en que el sistema conservante no se utiliza en un producto cosmético para, digamos, solucionar la posible contaminación que lleva una materia prima o posibles fallos en la fabricación, sino que el sistema conservante en un producto cosmético es para evitar una contaminación durante el uso. Efectivamente, sí. Sería eso. Sí, bueno, el challenge está también ligado al estudio de estabilidad, como comentaba, porque se puede hacer al inicio y al final, pero efectivamente el uso del conservante no es para ocultar o para, digamos, sí, corregir una mala praxis durante la fabricación, porque el lote se haya Ujú. contaminado. El conservante, la eficacia del conservante, el challenge se hace para bueno, ver cómo ese conservante que tiene el producto puede comportarse o cómo reaccionaría cuando el cosmético es utilizado por el consumidor, ¿no? Una vez ya que se encuentra en un ambiente del baño que es de humedad,
que el consumidor está, bueno, pues aplicándoselo varias veces casi sin lavarse las manos, o sea, en unas condiciones no de higiene, ¿no? Entonces, ver cómo se comporta ese conservante, si esa carga que lleva en las manos el consumidor es capaz de inhibirla para no perder las propiedades en general de todo el producto. Entonces es muy importante, bueno, pues es muy importante el challenge test, ¿no? Que cumpla perfectamente la eficacia del conservante y sobre todo contar que, por ejemplo, como comentaba antes, si un producto tiene parte de una contaminación en todos los lotes, porque bueno, hay una materia prima que, pues eso, que siempre va a tener cierta contaminación, aunque sea muy poca, aunque sea 20 colonias, 30, ahí la función del conservante no es inhibir esa carga, ¿no? Que ya tenemos de partida. La función del conservante es la que he comentado antes, el poder soportar durante el uso del producto, pues si tiene alguna contaminación. Te voy a hacer, Marta, unas preguntas que nos están llegando. A ver cómo. Vale. Hola, para el cálculo de PAO teórico, ¿existe un parámetro adicional a los mencionados que se me- relacionados a los productos degradables? ¿Existe alguna fuente o tabla de valores que se le otorguen a ingredientes conocidos por su estabilidad, como por ejemplo la urea o el DHA? A nivel de ingredientes, yo creo que no. O sea, para calcular el PAO, lo que hay ahora mismo, digamos, en lo que más nos basamos a nivel bibliográfico, el PAO teórico es esta tabla que añade, bueno, es un documento de la FSAP, que es del Ministerio de Salud francés. Y también están pasando con unas recomendaciones de el PAO orientativo en función del tipo de producto. Eso digamos que es la bibliografía más usada para establecer el PAO. Después tenemos otra pregunta que nos dice, a la hora de sacar las caducidades en una farmacia, los productos que tienen solamente el PAO, ¿tendría que remitirme a la fecha de fabricación y sumarle 30 meses como fecha máxima para consumir? No sé si me explico. A ver, Sí, sí, aquí sí. yo entiendo, claro, entiendo que quiere decir, claro, la fecha de caducidad empieza desde la fabricación, pero para darle 30 meses tú tienes que tener un aval de que son 30 meses, ¿no, Marta? Claro, es que aquí hay un poco de controversia, porque por eso también se está añadiendo fecha de caducidad y PAO a los productos, porque claro, no es lo mismo fabricar un producto que ha tenido un estudio de estabilidad muy favorable y por eso se le puede poner PAO, ¿no? Es decir, que ya de por sí se ve que es estable, pero claro, no es lo mismo utilizar, se fabrica hoy ese producto, no es lo mismo empezar a utilizarlo dentro de 2 meses y encima sabiendo que tiene un pago de 18 meses, por ejemplo, que abrir ese producto el último mes, ¿no? De su estabilidad y entonces ya tener esos 18 meses. En este caso, bueno, pues sí que habría que fijarse también en la fecha de fabricación. A ver, nos están escribiendo también por el chat. Vale, te digo. Hola, cuando tenemos un serum de aceite sin agua, o sea, un producto anhidro, ¿qué pasos del protocolo no son necesarios? Porque si no tenemos la presencia de agua, el challenge test y el microbiológico no sería necesario. Una pregunta. Exacto. Sí, cuando tenemos un producto anhidro, a nivel de estabilidad cambia que la microbiología no... a ver, aquí hay dos puntos diferentes, Sí. porque a nivel de... tenemos un producto anhidro, ¿no? Entonces queremos saber la calidad microbiológica de este producto. Entonces, es verdad que el challenge test podríamos a lo mejor obviarlo, pero sí que tenemos que tener el dato de en qué nos apoyamos para decir que el producto es anhidro y que por tanto es de bajo riesgo microbiológico. Es decir, hay una norma ISO que es de bajo riesgo microbiológico y nos habla, ¿no? En una tablita de qué ensayo le correspondería a hacer a cada tipo de producto. Por ejemplo, si son productos hostiles, tipo
con un pH muy básico o muy ácido, pues en ese caso no aplicaría hacer challenge test y se podría justificar con el pH. Si es un producto anhidro, como es este caso, que es un aceite o un bálsamo, entonces estaríamos hablando que no se hace el challenge test porque el producto es de bajo riesgo microbiológico debido a que tiene una actividad del agua muy baja, por debajo de 0,6, que es el límite por el que pueden crecer las mosilevaduras, las levaduras, mejor dicho. Entonces, en este caso, diríamos, en una primera parte, diríamos, vale, este producto lo catalogo o lo clasifico como producto de bajo riesgo microbiológico porque tengo un ensayo de actividad del agua que lo avala y no le hago el challenge test. Pero luego, aplicado a la estabilidad, sí que tendría que hacer la micro porque un producto anhidro puede a lo mejor no contaminarse una vez ya que se ha fabricado, pero podemos partir de un producto que está contaminado y eso lo hemos visto muchísimas veces en el laboratorio. Es decir, un aceite esencial puede estar contaminado por la propia materia prima y sí que arrastra esa contaminación hasta el producto terminado, o un bálsamo o una cera. Entonces, a lo mejor no prolifera, no aumenta mucho en el tiempo ese crecimiento, pero sí que si partimos de unas materias primas que están contaminadas, se quedan latentes en el producto terminado, con lo cual estaríamos haciendo una estabilidad partiendo de una estabilidad que tiene cierto crecimiento y hemos visto que, bueno, pues a lo largo del tiempo puede aumentar y que ya no se pueda liberar el lote y se da por invalidada la prueba o no, o lo mismo en esas condiciones de frío y calor tan extremos, los microorganismos no crecen y acaban muriéndose. Hay otra pregunta, nos dice, si las materias primas tienen una fecha de caducidad, por ejemplo, de 12 meses, y la estabilidad acelerada nos ha dado, por ejemplo, 24 meses, ¿qué fecha de caducidad pondríamos al producto final? ¿La de la materia prima o la del estudio de estabilidad desde la fecha de fabricación? Eso tendría que valorarlo más bien un evaluador de seguridad, pero tendría que ser, yo creo, bajo mi punto de vista, del producto terminado. Sí, a ver, aquí normalmente lo que se hace es que la fecha de caducidad de las materias primas es el límite que tú tienes para fabricar. ¿Vale? Tú no puedes fabricar con una materia prima caducada. Y cuanto más margen tengas, pues mejor. Pero una vez el producto cosmético final, las caducidades de las diferentes materias primas que forman parte de ese producto final ya no se tienen en cuenta. Se tiene en cuenta la estabilidad de ese producto final. Efectivamente. Hay otra, a ver. Cuando hay una materia prima natural y tiene una mínima contaminación, ¿es posible estabilizarla con la fórmula y parar el crecimiento? Bueno, Mucho es lo lo hemos que, estado comentando, ¿no? No es lo ideal. sí, sí, no, no es lo ideal, es lo que hemos estado comentando anteriormente, que añadir un conservante, no, su función no es inhibir un crecimiento que se lo aporta otra materia prima. Tendríamos que partir de materias primas que no están contaminadas. Entonces, bueno, no es lo ideal, pero sí sé que hay algunos también, no hay algunos ingredientes que su actividad secundaria también es antimicrobiana. Entonces, bueno, pues también añaden este tipo de ingredientes, aparte de los conservantes clasificados como conservantes habituales, sí que hay otros ingredientes antimicrobianos que suelen añadir, ¿no? Para inhibir esta concentración, pero no es lo ideal. Exacto. De hecho, a veces tenemos el concepto de que un producto natural no puede ir conservado y eso realmente no es así. Tenemos materias primas de origen natural que van conservadas, probablemente no con los conservantes que comentaba Marta, que son, digamos, conservantes reconocidos como tal, pero existen otras materias primas, incluso de origen natural, que a pesar de no estar registrados como conservantes, ejercen su función como, pues como conservante, aunque no lo sean legalmente, digamos. Entonces, nosotros a nuestros proveedores tenemos que exigir que las materias primas nos lleguen en condiciones. Y cuando digo en condiciones, no solamente es cumplir especificaciones físico-químicas, sino también
un análisis microbiológico que nos garantice que esa materia prima no está contaminada. Porque es que si no, vamos arrastrando una contaminación que probablemente, como decía Marta, no desencadene un no ok para la liberación del lote, pero ya sacamos un producto que está contaminado. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir al paso lo más previo posible para evitar arrastrar ese problema, solucionarlo desde raíz. Entonces yo entiendo que fabricar con materias primas que ya están contaminadas, pues no es lo correcto. No, además, también nos encontramos muchas veces que el producto terminado está contaminado. Pero, sin embargo, nos comentan los fabricantes que se sorprenden porque todas las materias primas, a ver, ha podido ser también en acondicionamiento, ¿no? Pero no se esperan que pueda venir esa contaminación de las materias primas porque sus proveedores le han dado con ese lote el certificado de microbiología y no están contaminadas, ¿no? Entonces, luego haciendo un control de esas materias primas un poco sospechosas, sí que encontramos contaminación. Y es porque muchas veces los proveedores yo creo que facilitan el control microbiológico solamente de aerobios mesófilos totales, ¿no? Es decir, de aerobios y mos y levadura, pero no se controlan estos 4 patógenos, que es como muchas fabricantes nos hemos encontrado que lo tienen más clasificado como para el producto terminado y la materia prima solo con la micro básica, ¿no? De ver cómo está de aerobios y mos y levaduras. ¿Qué pasa? Que luego haciendo todo, ¿no? Con estos 4 patógenos hemos visto que sí que hay algún patógeno, como por ejemplo un coli o una pseudomonas, pero a nivel de aerobios no hay nada. Y esto quiere decir que las técnicas tienen un límite de detección, que por ejemplo es menor de 10. Entonces, si tú tienes una concentración muy pequeñita entre 0 y 9 de una pseudomona, pues entonces te va a salir como que tienes menor de 10 unidades formadoras de colonias. O sea, tienes, digamos, como 0. Es un falso negativo, por así decirlo. Pero luego al hacer ya un control de identificación de presencia o ausencia, ves que sí que está contaminado, lo ves cualitativamente. Entonces, es importante, sobre todo, pedir a los proveedores o intentar acostumbrar que hagan una micro completa de aerobios, mos y levaduras y los 4 patógenos. Después nos preguntan también cómo influyen conservantes tipo lactobacillus en ensayos microbiológicos. ¿Pueden aumentar la concentración de partida de crecimiento microbiano? Bueno, pues esto bueno, esto ya se aleja un poco más de lo que es la estabilidad, que para eso estaría también mi compañera María Luisa, responsable de micro para contestar, pero sí que a nivel bueno, de probióticos y prebióticos pasa que claro, pueden interferir a la hora del contagio de estas bacterias durante el procesamiento de la muestra, durante el ensayo. Entonces, sí que se observan, es decir, sí que aparecen en las placas cuando estás realizando la técnica, pero se puede diferenciar de otros microorganismos por la morfología que tienen. Entonces, al final los descartas, pero sí que aparecen, o sea, y son bacterias, ¿no? Son microorganismos. Entonces, es verdad que a la hora de estudiar el challenge test, como los microorganismos representativos que inoculan son coli, pseudomonas, aureus, candida y aspergillus, sí que este que te está creciendo, tú sabes que no es uno de esos 5 que has inoculado, pero estás viendo que ahí hay algo, hay microorganismos. Entonces, al final el challenge test cumple porque no es ninguno de esos 5 representativos que hemos inoculado, pero sí que tiene microorganismos. La exposición a luz visible o luz ultravioleta forma parte de las condiciones extremas del estudio de estabilidad. ¿Y cuál es el protocolo adecuado para realizarlo? Por lo menos nosotros no lo utilizamos. Nosotros, luz ultravioleta a lo mejor lo vería a lo mejor demasiado estresante para el producto. No sé si se quiere contemplar porque a lo mejor el producto vaya a estar bajo bajo esas condiciones, pues se pueden incluir. Pero bueno, nosotros las cámaras climáticas que tenemos es más bien para el estudio de compatibilidad con el envase y es luz artificial,
pero no es luz ultravioleta. Yo tampoco lo he visto nunca con luz ultravioleta. Sí que hay lámparas que simulan luz visible y también la luz que puede haber en un supermercado, por ejemplo, en una estantería o en un escaparate o ese tipo de cosas para ver degradaciones de color. Sí, Pero luz ultravioleta yo creo que no se suele contemplar. no se Todavía suele no. contemplar. Al final, estas condiciones tan agresivas que se salen un poco de las habituales que menciona la bibliografía, yo las tendría en cuenta si es que el producto va a estar sometido o almacenado en algún tipo de estas condiciones agresivas, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos que hacen pues, a 55 grados o siempre en congelador. Pues bueno, es que ya depende a las condiciones a las que el producto se va a almacenar o las que se puede ver sometido, pero por lo habitual, yo creo que las más habituales, Minerva son las que he puesto yo, las más habituales. Si nosotros, por ejemplo, comentas lo de 50 grados, nosotros, por ejemplo, sí que hacemos estabilidad a 50 grados durante un mes, no los 3 o los 6 meses, pero sí un mes. Y bueno, sobre todo porque exportamos a países muy cálidos y el transporte pues no nos garantice que no llegue a esa temperatura. Entonces, para tener un poco más de seguridad sobre el producto. Pero está Claro, claro que no es un estándar, ¿vale? Y eso se tiene en cuenta. No lo puedes aplicar a todos los productos porque muchos se te van a romper, pero bueno, igual sí que es interesante en productos solares o en determinado tipo de productos. claro, eso sería más bien como un estudio tipo uno, ¿no? De estos de ciclos y tal, que no lo quieres para establecer una fecha de caducidad, simplemente para ver si la fórmula es robusta, aguanta a esa condición. Ujú. Pues Ujú. bueno, creo que no hay más preguntas. En cualquier caso, si tenéis alguna pregunta más, nos podéis escribir y ya la trasladamos a Marta. Y nada, muchas gracias, súper interesante tu Muchas presentación. gracias. Y ahora, si tenéis unos minutitos, yo os voy a hablar para quien le interese un poco de las características del máster, ¿vale? A ver si tengo la presentación, creo que sí. Vale, pues simplemente, bueno, sabéis que tenemos un máster en dermocosmética y formulación. El, ay, ha vuelto a salir, vale. ¿La veis? ¿Tú la ves, Marta? ¿Ves la Sí, 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 presentación? sí. Vale. Sí, Nuestro principal objetivo a través de este máster va a ser, bueno, por supuesto, daros una formación universitaria de posgrado y que tengáis las herramientas y un abanico muy amplio desde el desarrollo del producto cosmético hasta el lanzamiento del mismo, teniendo en cuenta todas las fases que vamos a ir pasando en el desarrollo, o sea, desde la formulación, el diagnóstico, un diagnóstico correcto para nuestros pacientes, también tener en cuenta cómo hacer un lanzamiento de marca, una puesta en el mercado y sobre todo teniendo en cuenta siempre el marco legal que nos ocupa, ¿vale? Con ello pretendemos que tengáis todo a vuestro alcance para poder definir vuestra carrera profesional. En la siguiente, a ver si puedo. Sí. Las salidas, muchas veces vosotros nos preguntáis por las salidas laborales del máster y bueno, está enfocado en primer lugar pues a que podáis realizar ese correcto diagnóstico para que podáis hacer un asesoramiento dermocosmético correcto. Hay que tener conocimiento para poder asesorar de una forma correcta y solucionar un posible problema. Después también os vamos a dar todos los instrumentos para que podáis fabricar, formular vuestros propios productos. Vamos a entrar en prácticas de formulación, vamos a revisar todos los ingredientes cosméticos que se utilizan, cómo plantear las fórmulas de diferentes tipos de cosméticos y os vamos a dar toda la base teórica y también las habilidades prácticas. En tercer lugar, poner vuestros productos en el mercado y ahí entra la parte de marketing, de comercialización de producto. También la parte legal de cómo hacerlo, cómo puedo ser un poco, ¿no? Pues el creador de mi propia marca. Todo eso os lo vamos a explicar en el máster. Y por supuesto, una cuarta salida sería trabajar en laboratorio, como lo hace Marta o como lo hago yo de la industria cosmética, bien desarrollando, bien a nivel de control de calidad, en diferentes departamentos, también en fabricación, etcétera. Em,
Aquí en esta slide os he puesto también las prácticas que se trabajan durante el máster. En primer lugar, hacemos prácticas de laboratorio para que aprendáis a formular los productos cosméticos. También hacemos prácticas de marketing para pues, saber cómo publicitar, cómo hacer un lanzamiento correcto. Hacemos una práctica de tratamientos médico-estéticos porque entendemos que la cosmética está muy vinculada a la medicina estética y entonces muchas veces es necesario, muchas veces no siempre, antes de un tratamiento estético es necesario un tratamiento cosmético y a posteriori también, si queremos optimizar los resultados, entonces entendemos que es necesario que conozcáis este vínculo y para ello tenéis que conocer los tratamientos médico-estéticos que van a requerir de un post y un pre-cosmético. También haremos una práctica de nanotecnología en productos cosméticos. Muchos principios activos ya están dentro de esta tendencia de la nanotecnología, entonces vamos a explicarlo a nivel teórico y también a nivel práctico para que encapsuléis vuestros propios principios activos. Haremos también un taller sensorial de análisis de producto cosmético, en primer lugar para que aprendáis a conocer las materias primas y también analizaremos productos cosméticos comercializados a nivel de INCI, composición y demás. Y por último tendremos una práctica de análisis y resolución de diferentes casos clínicos con dermoanalizadores. Esta práctica consiste en enseñaros a trabajar con dermoanalizadores, a saber interpretar resultados y a que veáis diferentes ejemplos de casos clínicos para que veáis cómo se tratan. Por último, deciros que el máster es online. Hablamos de que es un máster semipresencial porque las clases son online. Las clases las tenéis todas grabadas, entonces podéis acceder a ellas a través de diferentes plataformas y las veces que consideréis necesario. Pero las prácticas sí que son presenciales y recomendamos la asistencia a las prácticas porque consideramos que esas prácticas van a dar bueno, van a daros la totalidad de la formación, una formación más completa y vais a adquirir destrezas y habilidades que es complicado que se adquieran sin unas prácticas presenciales. Entonces entendemos que el máster pues, permite compatibilizar la formación y la formación continua con vuestras familias, con vuestros trabajos, etcétera. Tenéis esa comodidad de poder estar en casa, podéis acceder, como os decía, tanto desde el móvil, portátil y de la plataforma que consideréis y lo tenéis todo, apuntes, clases, las prácticas también están grabadas, entonces lo tenéis todo a vuestra disposición. Deciros que la duración es de 8 meses y que son 60 créditos la formación, ¿vale? Aquí os dejo un poquito de incertidumbre, ¿no? Porque mañana recibiréis el webinar con Marta a vuestro mail, a todos los que os habéis registrado, y aparte me han comentado mis compañeras que vais a recibir un regalito que desconozco cuál será, pero bueno, ya nos contaréis. Y simplemente por último deciros que iniciamos la próxima edición el 29 de marzo. Así es que nada, os animo bueno, miréis toda la información y si lo consideráis os matriculéis. Y bueno, nos vemos en breve. Yo no sé si Marta quieres añadir algo más y si no, pues lo dejamos aquí. No, pues muchas gracias por invitarme a participar y bueno, pues que si hubiera alguna duda más, pues mi correo estaba ahí o si no lo podéis facilitar desde el máster y os contestaremos encantado. Esperaríamos llegar. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en breve y gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros, Minerva.